Buenos días oyentes y bienvenidos a un nuevo programa de Voces en Lucha, donde compartiremos hoy un nuevo segmento de la Juventud Guevarista. Hoy, 8 de marzo, asistimos a un nuevo Día de la Mujer Trabajadora, día de lucha a nivel internacional, en un mundo donde las mujeres padecemos, como históricamente ha sido, una doble explotación y opresión. En este contexto y en un proceso de retroceso de ya hace años de la ideología de la clase trabajadora, se hace necesario remarcar, como siempre lo hacemos, la cuestión de clase de la lucha que se reivindica en esta fecha. Esto se enfrenta de lleno con las corrientes liberales y progres que despojan en sus consignas de forma intencional el concepto de trabajadora para hablar a secas de Día de la Mujer y encorsetar la lucha a los márgenes permitidos en el sistema capitalista. De este modo, los planteos se orientan a la conciliación de clase, donde se pone al mismo nivel a la mujer burguesa que a la trabajadora, y las reivindicaciones se orientan a cuestiones tales como la participación de la mujer en el Parlamento o en cargos ejecutivos de las empresas, etc. Esto nos obliga a impulsar un feminismo de clase que enfrente a la burguesía, clase que nos explota y oprime, compuesta por hombres y mujeres. Con la misma tenacidad debemos enfrentar los discursos progres que pretenden generar una falsa dicotomía y en la praxis impulsan las mismas políticas que los sectores más liberales. Por esto mismo creemos que se hace fundamental realizar un recorrido histórico acerca de los orígenes de este día y rescatar la esencia de clase del mismo. Un primer antecedente que lo podríamos identificar en 1910 con la proclamación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que se celebró en Copenhague. Allí se congregaron más de 100 mujeres de múltiples países y fue allí donde la dirigente política comunista Clara Zetkin, una de las más influyentes en el desarrollo de la lucha de las mujeres trabajadoras, delegada alemana en dicha conferencia, propuso establecer el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en homenaje a todas las mujeres trabajadoras que lucharon contra la explotación. No es antojadizo el 8 de marzo, ya que también se recuerda lo sucedido en Estados Unidos en el año 1857, donde miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las miserias y condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario del fin del trabajo infantil. Más de 50 años después, y dando cuenta de la irrelevancia de los explotadores a la lucha planteada en aquel que le daban los explotadores a la lucha planteada en aquel 1857, otro suceso relevante en esta lucha se produciría en 1911, cuando en un incendio de una fábrica de la misma Nueva York, 123 mujeres fueron asesinadas por la patronal, que cerró las puertas de escape frente a este incendio. Son múltiples los hitos que podemos identificar en este proceso de lucha por parte de las mujeres trabajadoras contra la explotación capitalista. Pero no solo se trata de superar la explotación que descarga la burguesía sobre la clase trabajadora, sino también la lucha contra la opresión puesta de manifiesto mediante el patriarcado. Históricamente, la mujer ha tenido que luchar contra un sistema que pone por encima de ella al hombre, donde incluso en otros medios de producción anteriores al capitalismo, la mujer ya ocupaba un lugar de sometimiento. Históricamente se redujo su papel a la reproducción, crianza y tareas del hogar, lógica que incluso operaba y opera hoy en día también en espacios de organización de la clase trabajadora. En los orígenes del movimiento obrero y en el desarrollo de las organizaciones políticas que promovían el combate al sistema capitalista, la mujer trabajadora debía luchar no solo contra la burguesía, sino también contra sus propios compañeros de clase, que estaban atravesados también, y como mencionamos, también hoy en día incluso, estaban atravesados por prácticas patriarcales. No es menor destacar que en el transcurrir del tiempo, muchas de estas prácticas se continúan negativamente perpetuando en los espacios organizados de nuestra clase. De esta breve manera es que pretendemos poner de manifiesto este carácter doble de explotación y opresión que se descarga contra la mujer trabajadora. Y remarcar que no alcanza a acabar contra la explotación capitalista si no se elimina la opresión patriarcal y viceversa. Para materializar esto que venimos desarrollando, cabe mencionar también que el año pasado, por ejemplo, se manifestaba que a nivel mundial cerca de 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar aún no gozaban de los mismos derechos que tienen los hombres ante la ley burguesa.
Es verdad, pero remarcar que sin dudas no significa que ante la ley los derechos de los cuales gozan los hombres trabajadores sean de privilegio, sino más bien que la explotación a la cual es condenada la mujer trabajadora es aún peor. Estas condiciones de trabajo a las cuales son arrojadas las trabajadoras están atravesadas sobre todo por percibir salarios más magros que los trabajadores, en infinidad de ocasiones incluso ante el mismo trabajo, lo que significa que su fuerza de trabajo vale menos por el simple hecho de ser mujer trabajadora. Podríamos seguir hablando sobre la flexibilidad y la precariedad laboral, el acoso laboral, los condicionamientos para poder maternar, lo cual lo convierte prácticamente en una condena. Y todas estas problemáticas en las que podríamos profundizar, debemos clarificar que en estas situaciones de mayores niveles de explotación son intrínsecas al sistema capitalista, por lo cual más allá de los gobiernos de turno, dichas condiciones permanecerán mientras continuemos viviendo bajo este sistema. Para ejemplificar alguna de estas aristas en nuestro país, en el informe presentado en el Instituto Nacional de Estadística sobre el mercado en materia de género a fines del año pasado, mencionaban que mientras que en los hombres la tasa de actividad es del 72%, entre las mujeres desde 55%. La tasa de empleo entre los hombres desde 67% y bajan las mujeres a un 50%. Y el desempleo es del 6% entre varones y del 9% de las mujeres. Estas cifras no hacen más que reafirmar los problemas que incluso tienen las trabajadoras para vender su fuerza de trabajo. Vale aclarar igualmente que cuando lo hacemos, como decíamos anteriormente, generalmente se percibe un peor salario, no solo incluso en comparación con los trabajadores, sino también, por ejemplo, distinguiendo si la trabajadora en cuestión es madre o no. Realidades que se prolongan en el tiempo y dan cuenta de que las mismas persisten más allá de quienes administran el Estado burgués y rotan en este gobierno. Para ejemplificar esto, basta con recurrir a un informe presentado por Brecha en el año 2020, que rescata un documento de la CEPAL y la ONU de Mujeres presentado en el mismo año. Aquí abro cita. El informe estudia la evolución de las brechas de género en los últimos 30 años. Esta no ha sido lineal. Entre 1990 y 2002 se redujo del 37 al 20%. De 2002 a 2008 aumentó el 30% y en los siguientes años volvió a reducirse, llegando a un 19% en la última década. Aún así son significativas, decía la coordinadora de CEPAL. Siguiendo el análisis de la publicación, la experta vincula estos resultados especialmente el impacto que representa el nacimiento de los hijos, cuestión que habla de la penalización de la maternidad en nuestra sociedad. La disminución del ingreso, decía Amarante, tiene que ver con las dificultades para acceder a un puesto formal, pero fundamentalmente con el hecho de tener menos horas de empleo que los hombres y que otras mujeres que no tienen hijos, lo que deriva en menos ingresos durante muchos años después de ser madre. Si bien la diferencia de remuneración por hora entre hombres y mujeres es del 6%, al poder cumplir ellos jornadas más extensas obtienen ingresos mensuales aún mayores. El 64% del tiempo de las mujeres está destinado al trabajo no remunerado y un tercio al remunerado, y en los varones se invierte la ecuación. Es decir, que las mujeres realizan constantemente el trabajo no remunerado, el trabajo de reproducción que es invisibilizado. En nuestro país las principales organizaciones de masas están hegemonizadas, ya lo sabemos, por el Frente Amplio. Este utiliza a las mujeres en función de satisfacer sus intereses políticos partidarios. Ya lo hicieron, por ejemplo, el 8 de marzo de 2021, cuando en el marco de la juntada de firmas por el referéndum contra la LUC utilizaron la marcha del 8 de marzo para poner en el centro la recolección de firmas, lo cual evidentemente hablaba de un desconocimiento total de las problemáticas de las trabajadoras. Para este año, desde la central sindical del PIT-CNT, a través de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad, se manifestó que estamos observando un retroceso importante de derechos durante este periodo de gobierno, como por ejemplo el acceso al trabajo, un salario digno, porque hay pocas oportunidades laborales y una pérdida salarial en los sectores más feminizados como la educación y la salud. Esto decía el PIT-CNT. Esto da contenido a la consigna de la central que plantea ni un derecho menos, basta de retrocesos. Con esto, lo que se dice entre líneas, pero no hace falta ser muy lúcido para darse cuenta, es que según estas palabras y las consignas progresistas, para que las problemáticas de las mujeres trabajadoras se terminen, debería volver el Frente Amplio y con eso estaría todo solucionado.
Este será el mensaje que obviamente se promoverá en cada fecha reivindicativa, en cada movilización, en cada espacio impulsado por las organizaciones que actúan bastardeando la independencia de clase durante todo este año. Y el 8 de marzo, como fecha de convocatoria masiva, no es diferencia para el PIT-CNT y las otras organizaciones de masa hegemonizadas por el Frente Amplio. En este marco, cabe preguntarnos cuál fue la política del Frente Amplio respecto a las mujeres en sus 15 años de gobierno. En el año 2019, ya cuando el FA veía desvanecerse la posibilidad de un cuarto gobierno, trató de satisfacer diferentes demandas. En cuanto a la problemática de género y la violencia hacia las mujeres, se concretó la Ley Integral contra la Violencia de Género, la cual fue definida por el oficialismo en aquel momento como un triunfo fundamental. En agosto de ese mismo año se producía el femicidio de Natalia Lagos, caso que sacudió la opinión pública. Esto motivó un comunicado de la Intersocial Feminista donde se explayaba sobre los efectos de la ley que fue aprobada por el Frente Amplio en 2017. Allí la Intersocial manifestaba, abro cita, en 4 meses de la Ley Integral contra la Violencia de Género sancionada por unanimidad del Parlamento en el periodo anterior cumplirá 6 años. 6 años en los que han sido asesinadas 184 mujeres. En todos estos años no se ha conseguido que en los presupuestos nacionales se le adjudique el presupuesto necesario para aplicar efectivamente la ley. La insistencia del movimiento feminista en adjudicar recursos tiene directa relación con las muertes que no se evitan. Eso decía la Intersocial. Práctica más que habitual esta de generar un marco jurídico que supuestamente venga a resolver todos los problemas, pero que no se le adjudique ningún presupuesto que permita ejecutarlo. En un acto que tuvo como consigna no más violencias hacia las mujeres, prioridad de Estado, responsabilidad ciudadana, esa era la consigna del acto, realizado en noviembre del año pasado, el Ministerio del Interior presentó los principales indicadores de violencia basada en género registrados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2023, donde se manifestaba que en los primeros 10 meses del año pasado el Ministerio recibió 35.567 denuncias por violencia doméstica y delitos asociados, entre comillas, situaciones que se enmarcan en un contexto de violencia de género bajo otras figuras delictivas. Esto significa que hasta ese momento habían existido 117 denuncias de violencia de género por día o una denuncia cada 12 minutos. También quiere decir que hubo un aumento respecto del mismo en el periodo 2022 a 2021, años en los que se registraron 33.500 y 31.819 denuncias respectivamente. Según el registro del Ministerio del Interior, durante el periodo analizado hubo 19 feminicidios y 13 tentativas, lo que implica que cada 10 días se mató o se intentó matar a una mujer por ser mujer. La cifra representa una disminución respecto de 2022 y 2021, año en el que se registraron 24 y 22 femicidios en Uruguay, siempre de acuerdo con la sistematización de la cartera que suele definir con el conteo que realizan las organizaciones feministas, entre otras cosas porque los números oficiales solo incluyen los casos aclarados. En el mismo informe se presentaban cifras sobre denuncias de delitos sexuales, de contribución o retribución o promesa de retribución a la explotación de niñas, niños, adolescentes y delitos sexuales cometidos a través del uso de tecnología de la información y la comunicación. En todos los casos, los más violentados fueron mujeres, adolescentes y niños y niñas. Mientras esta realidad se sucede, las políticas se tornan de Estado, siempre. Tanto el FA, que pareciera que casi después de 15 años y antes de entregar el gobierno, recordó los problemas en todo el género con esta ley que prometía migajas y ni siquiera se le otorgó el presupuesto para dar esas migajas. Y antes, o el gobierno de coalición, que con recortes presupuestales no solo hizo funcionar aún peor una ley que ya venía totalmente insatisfecha de su presupuesto, sino que profundizó y continuó el trabajo del FA de recortar en áreas imprescindibles para las mujeres trabajadoras, como lo son la salud, la educación, la vivienda, entre otras. Ellos son los mismos que promueven la conciliación entre las clases sociales, es decir, entre el burgués que explota al obrero y la obrera, y son quienes promueven la humanización de este sistema que oprime a la mujer, la supuesta humanización. Como ambos sectores velan por estos intereses, no es de extrañar ver, por ejemplo, a Cose, Argimón y Raffo marchar en forma conjunta. Rechazan el feminismo de clase y pretenden continuar con las políticas que nada suprime la explotación y opresión de la mujer trabajadora. Desde un feminismo de clase, para nuestra clase, no existen diferencias sustanciales entre Cose y Raffo, o entre Cose y Orsi y Raffo o Delgado.
Las políticas que ellos defienden, más allá de ser mujeres o hombres, son las políticas que benefician a la burguesía y condenan a nuestra clase. Y sin dudas, esta resulta ser una tarea fundamental para quienes impulsamos un feminismo clasista, ya que muchas veces eso es olvidada estos planteos en forma de la conciliación. Señalar que ni el gobierno multicolor ni el FA pretenden de forma real resolver las penurias que padece la mujer trabajadora. Por ello, más que la alternancia de los gobiernos, más allá de la alternancia de los gobiernos, los problemas continúan profundizándose en algunos aspectos o suavizándose de manera insignificante. Desde nuestro espacio debemos luchar contra el feminismo liberal y progre. La lucha feminista y todas las demás deben orientarse a la idea de que nuestra clase lucha contra el capitalismo y que la explotación y las opresiones solo podrán ser eliminadas cuando logremos destruir este sistema. Sin dudas, en este camino de lucha debemos denunciar la opresión que recae sobre la mujer trabajadora, romper con las lógicas patriarcales y machistas que existen en nuestros espacios y levantar banderas por las cuales miles de mujeres han luchado y lo continúan haciendo hoy desde diferentes espacios y lugares, entregando su vida a la causa, marginadas, encarceladas, conocedoras y conocedores de que la revolución y el socialismo continúan siendo posibles y necesarios para la vida de la mujer y el hombre nuevos. Por un feminismo clasista y combativo, contra el patriarcado y el capital, por la revolución y el socialismo. Esas son nuestras consignas de este 8M. Muchas gracias, oyentes, por acompañarnos. Nos estaremos encontrando la semana próxima.